El policía levantó la falda de una mujer para divertirse, pero no esperaba que ella reaccionara de manera tan inesperada. En ese instante, la multitud que miraba en silencio comenzó a murmurar, presagiando el caos que estaba por desatarse. Celeste salió del café con una actitud que irradió sofisticación y calma, como si todo a su alrededor fuera parte de su escenario personal. El aire fresco de la tarde acariciaba su rostro, mientras el vestido blanco, ceñido a su figura, acentuaba su porte elegante, y el bolso negro que llevaba colgado de su brazo parecía ser la joya de su conjunto. Sus pasos eran tranquilos, casi como una danza perfecta, un contraste absoluto con el ajetreo de la ciudad que la rodeaba. Había pasado una agradable tarde con sus amigas después de una agotadora jornada laboral y su sonrisa sutil todavía marcaba su rostro. Sin embargo, esa calma y felicidad se disiparon en un abrir y cerrar de ojos, cuando vio a dos hombres uniformados acercándose rápidamente hacia ella. Celeste se tensó al instante. Sabía que no podía ser una coincidencia. Pedro, un hombre corpulento de mediana edad con una mirada fría y calculadora, fue el primero en acercarse. Su presencia era imponente, como si cada paso que daba dejara una sombra más pesada. Su compañero, Javier, más joven pero igualmente serio, caminaba unos pasos detrás de él, con una expresión de duda en sus ojos que Celeste alcanzó a notar al instante. «Buenas tardes», dijo Pedro en un tono seco y distante, casi como si estuviera dirigiéndose a alguien más. «Hemos recibido información sobre un robo que ocurrió hace poco. Necesitamos revisar su bolso». Celeste se quedó congelada por un segundo, su mente trabajando rápidamente mientras trataba de comprender lo que estaba sucediendo. «¿Un robo?», repitió, su voz temblando levemente. «Lo siento, pero no sé nada de eso. Acabo de salir de un café con amigas. No tengo nada que ver con lo que haya sucedido». Pedro no mostró ningún cambio en su rostro. Con una mirada tan helada como un viento gélido, levantó una ceja. «Esto es un procedimiento estándar. No tiene derecho a negarse», dijo con firmeza. Celeste sintió una oleada de incomodidad apoderándose de su cuerpo. Su instinto le decía que algo no estaba bien. Intentó mantener su compostura, pero la ansiedad comenzaba a surgir como una sombra oscura en su pecho. «Entiendo que está haciendo su trabajo», dijo con un tono que intentaba sonar tranquilo, aunque el nudo en su garganta era evidente. «Pero no puede basarse solo en rumores para tratarme de esta manera. Si es necesario, estoy dispuesta a ir a la estación de policía para aclarar esto». Pedro no perdió ni un segundo. Con una sonrisa cargada de desdén, extendió la mano y, sin previo aviso, le arrebató el bolso de las manos. «No puede hacer eso», exclamó Celeste, tratando de recuperar su pertenencia. Pero Pedro ya había comenzado a vaciar su bolso con una rapidez implacable. Javier observaba desde un costado, su expresión seria, pero había algo en sus ojos que indicaba que no estaba del todo convencido de la actitud de su compañero. Sin embargo, cuando sus miradas se cruzaron, el miedo y la duda de Javier lo hicieron quedarse quieto, como si estuviera paralizado por una fuerza invisible. «Suéltelo», gritó Celeste, intentando forcejear, pero Pedro la ignoraba completamente. Su mirada fría se fijó en lo que hacía. «¿Por qué me está haciendo esto?», añadió con la voz quebrada por la frustración, mirando a Javier, buscando algo de apoyo, pero éste, al notar la mirada fulminante de Pedro, solo agachó la cabeza. «Quédese quieta
Y mantenga la calma, ordenó Pedro, su voz dura como una orden militar, llamando la atención de varios transeúntes. Algunos continuaron su camino con indiferencia, mientras que otros se quedaron observando, murmurando entre sí. Celeste, sintiendo que su mundo se desmoronaba a su alrededor, miró a Javier una vez más, su ira creciendo al ver que él no se atrevía a hacer nada. «Tú sabes que esto no está bien», exclamó, su voz llena de desesperación. «No puedes quedarte de brazos cruzados». Javier miró al suelo, incapaz de sostener la mirada desafiante de Celeste. «Solo estoy cumpliendo con las reglas», murmuró, aunque su voz temblaba de incertidumbre. Pedro, sin darle oportunidad de réplica, dejó caer el bolso de Celeste con un movimiento brusco. «Nada aquí, pero aún tenemos más que hacer», dijo con una frialdad cortante. «No se mueva». Celeste dio un paso atrás, su cuerpo tenso, pero Pedro ya estaba demasiado cerca. «¿Qué va a hacer ahora?», preguntó, su voz cargada de desafío, aunque su estómago se retorciera de miedo. «Necesitamos asegurarnos de que no lleva nada sospechoso», respondió Pedro, sin piedad, y, sin darle tiempo para reaccionar, levantó la tela de su vestido, exponiéndose ante todos los transeúntes que miraban en silencio. «No, esto no puede estar pasando», gritó Celeste, luchando con todas sus fuerzas por bajar el vestido, pero Pedro la mantenía firme, levantando más la tela, más allá de sus rodillas. Los murmullos comenzaron a llenar el aire. Algunas personas observando con curiosidad y otras mostrando signos de desaprobación. «¿Qué pasa? ¿Está involucrada en algo turbio?», dijo Marta en voz baja, lanzando una mirada sospechosa mientras observaba la escena. Celeste sentía que su rostro ardía de vergüenza. La humillación la consumía, pero lo que más le destrozaba era la furia que no podía controlar. «Deténgase ahora mismo», gritó con toda su fuerza, apartando las manos de Pedro y mirando a los transeúntes. «Esto es abuso de poder, lo denunciaré por esto». Pedro soltó una carcajada. Su risa resonó en el aire como una amenaza. «¿De verdad crees que una denuncia me hará algo? Solo estoy cumpliendo con mi deber». Finalmente Javier, incapaz de soportar más la tensión, dio un paso hacia Pedro, su voz baja pero clara. «Pedro, basta, ya has hecho suficiente». Pedro se giró bruscamente, su rostro lleno de furia. «Cállate», dijo con desprecio. «No olvides quién es el superior aquí. No tienes ni idea de lo que estoy haciendo». Celeste, con el pecho aún palpitante de rabia y vergüenza, respiró profundamente para intentar recuperar algo de control sobre sí misma. «Está violando mis derechos. Le exijo que se detenga ahora». Pedro sonrió con arrogancia, su tono burlón. «¿Derechos? ¿Sabe lo que son los derechos en este país? Son solo palabras vacías». Las palabras de Pedro calaron hondo en Celeste, haciendo que el dolor de la humillación se intensificara. Nadie intervino. Nadie hizo nada para detener esa escena. Solo observaban con curiosidad morbosa. Celeste, sintiéndose completamente derrotada, se alejó rápidamente de la escena, su corazón latiendo con furia. Cada paso que daba, sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies, pero lo único que la mantenía de pie era el bolso que apretaba con fuerza, como si pudiera aferrarse a algo para no caer por completo. El vestigio de su dignidad se desvanecía, pero su ira crecía como una llama indomable en su interior. Mientras tanto,
Pedro y Javier regresaban al coche patrulla. Pedro, satisfecho con la humillación que había infligido, se sentó al volante y se echó hacia atrás, soltando una risa burlona. «Esa chica no me olvidará nunca», comentó con tono despectivo. Javier, en silencio a su lado, no dijo nada, pero sentía el peso de la culpa aplastándole el pecho. «Pedro, ¿no crees que fuiste demasiado lejos?», preguntó, la duda evidente en su voz. Pedro lo miró con desdén. «Olvidas que soy tu superior. Ten cuidado con lo que dices», replicó, su voz cargada de amenaza. Y mientras Javier lo miraba con desconcierto, Pedro simplemente regresó a la rutina, sin un atisbo de remordimiento. «¿Vas a ceder, Javier?». Pedro levantó una ceja, una sonrisa torcida apareciendo en su rostro. «Solo estoy cumpliendo con mi trabajo. ¿Crees que los criminales se entregan por voluntad propia? Si alguna vez quieres prosperar en este trabajo, necesitas aprender a manejar tu autoridad». La dureza de sus palabras resonó en los oídos de Javier, quien no pudo contestar. Pedro siempre sabía cómo apretar el gatillo de sus miedos y dudas, y ahora Javier sentía que no podía escapar. La realidad de que Pedro tenía un respaldo irrompible entre los superiores lo hacía sentirse pequeño y atrapado. Había observado cómo otros se sometían a la voluntad de Pedro, incapaces de alzar la voz en su contra. La idea de perder su empleo por un simple acto de resistencia lo aterraba, y en ese momento la impotencia lo paralizaba. Por otro lado, en su pequeño apartamento, Celeste estaba sola frente al espejo del baño. Su reflejo le devolvía una imagen distorsionada por el dolor, ojos hinchados por las lágrimas, su rostro marcado por la angustia y el cabello desordenado, como si el caos de su mente hubiera encontrado un reflejo físico. Las palabras de Pedro aún rondaban en su mente, implacables. Cada vez que las repetía en su cabeza, la rabia la invadía, un sentimiento de injusticia tan profundo que no podía contenerlo. Tomó su teléfono y marcó el número de Ana, su mejor amiga, con la esperanza de encontrar algo de consuelo. Al principio no pudo articular palabra. La tristeza la ahogó, pero finalmente las lágrimas comenzaron a caer con fuerza. «Me humilló, Ana», susurró entre sollozos. «Frente a todos, en medio de la calle. Nadie me ayudó, nadie intervino. Fue como si fuera invisible». Ana, quien siempre había sido su roca, respondió con una furia contenida en su voz. «No puedo creerlo. Esto es absurdo. Celeste, no vas a dejar que se salga con la suya. Tienes que denunciarlo. Tienes que hacer algo». Las palabras de Ana fueron como un destello de luz en la oscuridad, pero la duda comenzó a aferrarse a Celeste. «Lo sé, pero ¿quién va a creerme? Él es un policía. ¿Y yo qué soy? Una simple ciudadana. ¿De verdad me escucharán?». Ana no dudó ni un segundo. «No estás sola, Celeste. Voy a ayudarte. No lo dejes pasar». La firmeza en su tono fue lo único que Celeste necesitaba para recuperar algo de fuerza. No podía dejar que Pedro saliera impune, no podía dejar que su sufrimiento fuera en vano. Mientras tanto, Pedro patrullaba las calles de la ciudad con su paso seguro y arrogante. En una esquina, una joven llamada Isabel esperaba el autobús, ajena a lo que estaba a punto de suceder. Pedro la observó por un momento, como un depredador que se acerca a su presa, con la mirada fija y calculadora. Se acercó a ella, su tono de voz suave, pero cargado de intimidación. «Buenas tardes», dijo con una calma inquietante. «Hemos recibido información sobre un robo reciente. ¿Podemos revisar su bolso?». Isabel, sorprendida por la pregunta, comenzó a hablar,
pero Pedro la interrumpió bruscamente. Se acercó aún más, con una mirada que no permitía réplica. «Levanta las manos», ordenó, su voz ahora firme y autoritaria. Isabel, visiblemente nerviosa, dudó por un momento sin saber qué hacer. Pedro, con un gesto rápido y sin aviso, le tocó el hombro y tiró de su blusa, dejando al descubierto una parte de su pecho. El gesto fue violento, inesperado y aterrador para la joven, quien retrocedió con un grito ahogado. Pero Pedro no se detuvo, continuó revisando su bolso de manera agresiva, arrojando las pertenencias de Isabel al suelo como si nada tuviera valor. Javier, que había observado la escena desde un costado, sintió un nudo en el estómago. Algo se rompió dentro de él al ver a Isabel tan aterrada. Sabía que no podía seguir siendo un espectador pasivo, pero el miedo lo paralizaba. ¿Qué podía hacer? Pedro tenía el control absoluto y cualquier intento de interferir podría costarle su trabajo. Con la mirada fija en el suelo, Javier apenas pudo emitir un susurro. «No puedo», dijo consigo mismo. Celeste, sentada en su escritorio esa noche, escribió frenéticamente cada palabra que Pedro le había dicho, cada acción, cada gesto. Sabía que debía preparar su denuncia cuidadosamente. Las lágrimas caían sobre las páginas, pero en lugar de sentirse derrotada, las utilizó como combustible para su ira. Cada palabra que escribía era una declaración de su resistencia. No podía permitir que Pedro continuara, no solo por ella, sino por todas las mujeres que habían sido sometidas a su abuso. Ana le envió un mensaje con un enlace a una organización de defensa de los derechos de las mujeres. «Ellos te pueden ayudar», escribió Ana, su apoyo palpable a través de la pantalla. Celeste sintió una pequeña chispa de esperanza dentro de sí. Ya no quería ser una víctima, quería ser la que tomara el control. Ya no iba a dejar que Pedro ni nadie más le arrebatara su voz. A la mañana siguiente, tras una noche de insomnio, Celeste se despertó con una resolución inquebrantable. Se había preparado para este momento, había escrito todo con detalle, sin dejar ningún espacio vacío en su denuncia. Se vistió de manera sencilla, pero sus ojos brillaban con la fuerza de quien sabe que está a punto de dar un paso decisivo. En el camino a la comisaría, se detuvo en su cafetería habitual. Allí, Ana ya la esperaba, con el rostro lleno de preocupación, pero también de apoyo incondicional. «Celeste, ¿estás bien?», Ana le preguntó, su voz suave pero llena de una fuerza que Celeste necesitaba escuchar. Celeste dejó su bolso sobre la mesa. Se sentó con un suspiro. «Estoy bien, hoy voy a presentar la denuncia. He terminado de escribirla», dijo con una determinación renovada. «Eres increíble», dijo Ana, apretando la mano de su amiga con fuerza. «He investigado un poco más sobre él. No es la primera vez que hace algo así. Todos en la comisaría hablan a escondidas de sus abusos, pero nadie se atreve a enfrentarse a él. Están todos aterrados». El enojo en los ojos de Celeste ardía con más fuerza. «Eso es lo que me indigna. Él piensa que puede hacer lo que quiera porque lleva un uniforme de policía. Pero esta vez no voy a permitirlo». Ana asintió, mirando a su amiga con respeto y admiración. «No estás sola en esto, Celeste. Yo estaré a tu lado en cada paso». Cuando Celeste salió de la cafetería y se dirigió a la comisaría, la confianza que había ganado en su conversación con Ana pronto fue puesta a prueba nuevamente. El vestíbulo de la comisaría estaba abarrotado. El bullicio de la gente y el sonido de las conversaciones hicieron que Celeste se sintiera como una extraña en un lugar ajeno. Una oficial de recepción
La observó desde su escritorio con una expresión fría. ¿En qué puedo ayudarte?, preguntó, su tono seco y distante. Quiero presentar una denuncia, respondió Celeste con firmeza. Se trata de abuso de autoridad por parte de un policía llamado Pedro. La oficial la miró por un momento, escaneando su rostro antes de desaparecer detrás de una puerta. Celeste, mientras esperaba, observaba a su alrededor. Varios policías pasaban, algunos la miraban con curiosidad, pero nadie dijo nada. Celeste, sin embargo, no se dejó intimidar. Sabía que este era el paso necesario. Finalmente, la puerta se abrió y quien apareció frente a ella no fue otro que Pedro. Su rostro, al verla, se iluminó con una sonrisa arrogante que a Celeste le causó una repulsión inmediata. Celeste, ¿de verdad viniste aquí a presentar una denuncia? Qué valiente de tu parte, dijo Pedro, su voz llena de sarcasmo. Celeste, sintiendo cómo su cuerpo se tensaba, pero su mente permanecía clara, lo miró fijamente. Tengo todo el derecho de hacerlo, respondió con determinación, sin mostrar signos de miedo. No puedes detenerme. Pedro, sin dejar de sonreír, soltó una carcajada llena de desprecio. ¿De verdad crees que me importan tus denuncias?, dijo con tono burlón, como si todo fuera un juego. ¿De verdad crees que tu denuncia será tomada en serio? La sonrisa burlona de Pedro se estiró, como si estuviera disfrutando de la situación. Sus palabras llegaron a los oídos de Celeste con una dureza helada, llenas de desprecio. Esto es una comisaría, Celeste. Yo soy parte de este sistema. Tú, una simple ciudadana, ¿qué puedes hacer contra eso? Celeste sintió cómo cada palabra de Pedro la golpeaba como una bofetada. No podía creer lo que estaba escuchando. El hombre frente a ella, quien debía ser el protector de la justicia, se reía de su intento de hacer lo correcto, pero en lugar de ceder al miedo, Celeste levantó la cabeza, sus ojos reflejando una furia que nunca antes había sentido. No voy a permitir que sigas abusando de tu poder, Pedro, dijo, su voz firme y decidida, aunque su pecho ardía de rabia. Si este sistema está roto, yo lo lucharé. No me voy a detener. Si no puedo cambiarlo desde dentro, lo haré desde afuera. Pedro la miró un instante, con esa sonrisa cínica que nunca abandonaba su rostro, y se encogió de hombros. Buena suerte, muchacha, murmuró, su tono cargado de sarcasmo, y sin más se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, dejándola allí, parada en medio de la comisaría, luchando contra un torbellino de emociones. Celeste estaba llena de rabia, pero también de una creciente sensación de impotencia. ¿Qué más podía hacer contra un sistema que se le cerraba en la cara? Mientras tanto, en su oficina, Javier observaba el teléfono sin ganas de mirarlo. Su mente estaba atrapada entre lo que había presenciado y la tensión que sentía cada vez que pensaba en su propia inacción. Pedro, su compañero de trabajo, había cruzado la línea muchas veces antes y Javier lo sabía. Había sido testigo de sus abusos, pero el miedo siempre había sido más grande que su deseo de hacer lo correcto. La imagen de Celeste, su rostro marcado por el sufrimiento y la indignación, lo perseguía. ¿Cómo podía haber dejado que eso sucediera sin intervenir? La culpa lo devoraba por dentro. Un suave golpeteo en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Simón, un oficial mayor con una mirada profunda, entró en la oficina, notando de inmediato
que algo no estaba bien. ¿Estás bien?, preguntó Simón, su tono preocupado. Pareces estar cargado de algo. ¿Estás seguro de que todo está bien? Javier trató de sonreír, pero era una sonrisa vacía, forzada. Estoy bien, respondió, pero su voz temblaba ligeramente. Solo cosas del trabajo. Simón lo miró con una sabiduría adquirida a través de los años. He escuchado cosas sobre Pedro, dijo, como si hubiera leído los pensamientos de Javier. Sé que no es fácil trabajar con él, pero Javier, no olvides algo. Si ves que algo está mal, no dejes que el miedo te haga quedarte callado. El silencio nunca es la solución. Tienes una responsabilidad. No puedes seguir mirando desde las sombras. Las palabras de Simón calaron hondo en Javier, pero la duda seguía atrapándolo. ¿Qué podía hacer? Pedro no solo era su compañero de trabajo, era también una persona con influencia y poder dentro de la fuerza. Denunciarlo significaba arriesgarlo todo: su carrera, su reputación, su seguridad. Es más fácil decirlo que hacerlo, pensó, mientras su mente luchaba entre el deber y el miedo. Esa noche, Celeste llegó a casa exhausta, tanto física como emocionalmente. El peso de la frustración y la impotencia la mantenía atrapada. Cuando Miguel la vio entrar, supo inmediatamente que algo no iba bien. Celeste se dejó caer en el sofá y, con un suspiro profundo, comenzó a contarle todo lo sucedido en la comisaría. Me amenazó Miguel, dijo con voz temblorosa, sus ojos llenos de rabia. Me dijo que el sistema lo protegería para siempre, que nadie podría detenerlo. Miguel la escuchó con atención, sus ojos brillando con determinación. «Esto no va a terminar así, Celeste», dijo con firmeza, su voz sin dudas. «Te voy a apoyar en esto. Encontraremos una manera de que Pedro pague por lo que hizo. No te voy a dejar sola». Celeste lo miró a los ojos, un leve consuelo corriendo por sus venas. «Sé que no será fácil», dijo, pero ahora había algo diferente en su tono. «Pero no puedo quedarme en silencio. No puedo dejar que siga haciendo lo que hace. No puedo permitirlo». Miguel asintió, un brillo de determinación en sus ojos. «Lucharemos por lo que es justo. Él no podrá salirse con la suya para siempre». A la mañana siguiente, Celeste despertó con un peso en el pecho, como si el aire fuera más espeso, más denso. La noche no había aliviado la angustia que sentía. Miguel había prometido apoyarla, pero el camino por delante parecía interminable y peligroso. Celeste intentó mantener la calma, pero el recuerdo del encuentro con Pedro en la comisaría la seguía atormentando. Después de desayunar, Miguel salió a trabajar y Celeste se quedó en casa, decidida a hacer todo lo que estuviera a su alcance. Pasó la mañana haciendo llamadas, contactando a organizaciones de apoyo, buscando un camino legal para luchar contra Pedro. Cada llamada era un paso más hacia su objetivo, pero también sentía la presión de que, al final, todo podría desmoronarse. Mientras tanto, Pedro no dejaba de trabajar como si nada hubiera ocurrido. Esa mañana, él y Javier fueron asignados a patrullar un área concurrida de la ciudad. Javier, con el peso de la culpa y el malestar en el pecho, trataba de mantener la calma, pero su incomodidad al estar cerca de Pedro era cada vez mayor. En su patrullaje, Pedro notó a una mujer sentada en un banco, mirando hacia el frente con una expresión preocupada. Era Sara, una madre que había dejado a sus hijos en la escuela y descansaba
antes de ir a hacer las compras. Pedro se acercó a ella con su arrogancia habitual mientras Javier lo seguía, incómodo y tenso. «Buenas tardes», dijo Pedro con una sonrisa falsa. «Hemos recibido algunos reportes sobre una situación sospechosa. ¿Podría mostrarme su identificación, por favor?». Sara, sorprendida por la solicitud, levantó la cabeza y respondió con calma. «Lo siento, no llevo mi identificación conmigo, solo estoy descansando un momento». Pedro, entrecerrando los ojos, respondió con desdén. «No lleva identificación, eso es ilegal. ¿Quién sabe si eres alguien sospechoso?». Sara, con el rostro lleno de confusión, intentó explicar. «Solo soy una madre. No he hecho nada malo». Pedro, sin darle oportunidad a terminar, agarró el bolso de Sara con brusquedad, tiró de su blusa de manera violenta y comenzó a revisar su pertenencia. Los objetos de Sara cayeron al suelo, incluyendo una foto de su familia que rodó por el pavimento. Sara, aterrada y humillada, se apresuró a recoger sus cosas, pero Pedro la empujó hacia atrás con una mirada de satisfacción. Javier, mirando desde un costado, se sentía como un espectador impotente. Sabía que lo que Pedro estaba haciendo era incorrecto, pero no podía hacer nada. La mirada de Pedro lo intimidaba y lo mantenía callado, su cuerpo paralizado por el miedo. Finalmente, Pedro terminó de revisar el bolso sin encontrar nada y, de manera despreciativa, tiró el bolso de vuelta al banco. «No hay nada», dijo con frialdad. «La próxima vez, asegúrese de llevar su identificación». Sara abrazó su bolso, sollozando en silencio. «No tienen derecho a tratarme así», murmuró con lágrimas en los ojos. Pedro simplemente se encogió de hombros y se dio la vuelta, dejando a Sara allí, en medio de su humillación. Algunos transeúntes habían observado la escena, pero ninguno de ellos hizo nada. Los murmullos comenzaron a propagarse rápidamente. «Es él otra vez», dijo Ramón, señalando a Pedro. «Ese policía es conocido por su abuso de poder. Es aterrador». Javier seguía a Pedro, pero sentía un fuego creciendo dentro de él. Sabía que tenía que actuar, pero el miedo seguía dominándolo. ¿Qué podía hacer? ¿Cómo podía enfrentarse a alguien tan poderoso y seguir con su carrera? Pero algo dentro de él se estaba rompiendo. No podía seguir mirando sin hacer nada. Esa tarde, Celeste recibió una llamada que le devolvió un poco de esperanza. «Celeste, tengo noticias importantes», dijo Ana con voz emocionada. «Acabo de hablar con una organización que defiende los derechos de las mujeres. Si necesitas apoyo legal, están dispuestos a ayudarte». Celeste sintió cómo la oscuridad se disipaba por un momento. Finalmente, había una posibilidad real de luchar. «Gracias, Ana. Realmente necesito esa ayuda», dijo Celeste, su voz quebrada por la mezcla de esperanza y ansiedad que sentía. Había dado el primer paso, pero la incertidumbre sobre lo que vendría después aún la envolvía. Ana respondió con tono firme y cálido. «Ya te envié la información de contacto por correo electrónico. No lo dudes, Celeste. Llama a esa organización tan pronto como puedas. Ellos están para ayudarte. Y recuerda, no estás sola en esto». Las palabras de Ana fueron como un bálsamo, pero Celeste sabía que el verdadero desafío aún estaba por llegar. Aún así, no desperdició ni un minuto más. Con determinación, llamó de inmediato a la organización, su corazón latiendo aceleradamente mientras le explicaba
Onoku Aikota y era lo que había ocurrido, pidiendo desesperadamente asesoramiento legal. Al otro lado de la línea, una voz femenina, tranquila, pero con un matiz de firmeza, respondió: «Hola, soy Natalia. Lamento mucho escuchar lo que ha tenido que pasar, señora Celeste. Hemos recibido otros casos similares de abuso de poder por parte de la policía. Si me envía la información y cualquier documento que tenga, haremos todo lo posible por proteger sus derechos y ayudarla a exponer esta injusticia». Celeste sintió que un peso comenzaba a aligerarse en su pecho. No estaba sola en esta lucha. Finalmente, alguien estaba dispuesto a escucharla, a brindarle apoyo. Sin embargo, la preocupación no desapareció por completo. Sabía que Pedro no se daría por vencido tan fácilmente. Su desdén hacia ella en la comisaría solo había fortalecido su decisión de seguir adelante. Esa noche, cuando Miguel regresó a casa, Celeste, aún agitada por el día, le contó todo lo sucedido. Él la escuchó atentamente, sus ojos llenos de preocupación, pero también con la resolución de quien sabe que está al borde de una lucha que podría cambiarlo todo. «Estamos en el camino correcto», dijo finalmente, su voz grave y decidida. «Pero prepárate, Celeste. No será fácil. Este hombre no va a rendirse sin pelear». Celeste, con los ojos brillando de determinación, respondió con fuerza: «Lo sé, pero no me voy a detener. Esto no es solo por mí, sino por personas como Sara, que han sido humilladas, pero no tienen la valentía de alzar la voz. Yo lo haré por ellas también». Miguel asintió y, sin decir más, tomó su mano. La apretó suavemente, transmitiéndole todo su apoyo, pero también la comprensión de lo que les esperaba. Un camino lleno de obstáculos, pero que valía la pena recorrer. «Te apoyaré en todo, Celeste. Juntos vamos a luchar. No permitiremos que Pedro se salga con la suya». Miguel no perdió tiempo. Sabía que si dependían únicamente de la denuncia de Celeste, había muchas posibilidades de que el caso fuera archivado, especialmente porque Pedro estaba acostumbrado a manejar su poder sin consecuencias. Si querían hacerle frente, necesitaban más que su testimonio. Necesitaban más víctimas dispuestas a hablar, personas que pudieran confirmar lo que Celeste había experimentado. Esa misma noche, Miguel se sentó frente a su computadora buscando información en foros y redes sociales. Tecleó términos como abuso policial en Madrid y abuso de poder policía. No tardó mucho en encontrar relatos de personas que describían situaciones muy similares. Aunque nadie mencionaba a Pedro específicamente, las descripciones de las actitudes abusivas, arrogantes y violentas de los policías le hicieron pensar que Pedro no era un caso aislado. Era parte de un sistema que cerraba los ojos ante el abuso de poder. Celeste entró en la habitación con una taza de café en las manos, su rostro reflejando la tensión acumulada de todo el día. «¿Has encontrado algo?», preguntó, su voz llena de una mezcla de esperanza y temor. No sabía si quería oír la respuesta, pero necesitaba saber si había una oportunidad real de hacer justicia. Miguel, sin apartar los ojos de la pantalla, sonrió levemente. «Creo que sí. He encontrado algunas historias en foros de personas que han pasado por algo similar. Voy a intentar ponerme en contacto con ellas», respondió, la emoción acumulada en su tono. Celeste se sentó en él, poniendo una mano
sobre su hombro. Una muestra de agradecimiento silencioso. Gracias, Miguel. No sé qué haría sin ti, dijo con un suspiro, sintiendo cómo, por primera vez, la esperanza comenzaba a resurgir en su interior. Estamos en esto juntos, dijo Miguel, mirándola con una sonrisa llena de apoyo, no solo por ti, sino por todas las personas que han tenido que callar por miedo a enfrentarse a alguien como él. Miguel pasó horas buscando en diferentes foros, rastreando cada pista, cada comentario que pudiera aportar algo valioso. Sabía que, sin más pruebas o testigos, sería una batalla difícil, pero no podía rendirse. No después de todo lo que había pasado, no después de lo que había hecho Pedro. Y entonces, en un foro dedicado a temas de mujeres, Miguel encontró una publicación que le llamó la atención. Era de una joven llamada Olivia, quien relataba cómo un policía la había detenido y abusado de su poder, haciéndola sentir vulnerable y humillada. Aunque no mencionaba nombres, la descripción física del policía, alto, con cabello corto, mirada intimidante y actitud arrogante, hizo que Miguel pensara inmediatamente en Pedro. Decidió enviarle un mensaje privado a Olivia, presentándose y explicando que su esposa también había sido víctima de un abuso similar, buscando corroborar su historia. Al principio no hubo respuesta y la incertidumbre lo envolvió, pero horas después Olivia respondió de manera cautelosa. ¿Quién es usted y por qué quiere saber sobre esto?, escribió en su mensaje, claramente desconfiada. Miguel no tardó en responder. Mi nombre es Miguel y mi esposa, Celeste, también ha sido víctima de un abuso de poder por parte de un policía. Estamos tratando de hacer que la verdad salga a la luz y nos gustaría saber más sobre lo que usted vivió. Pasaron varios minutos de silencio antes de que Olivia escribiera nuevamente. Si quiere hablar, aceptó reunirme, pero no sé si podré ayudar mucho. La reunión fue organizada rápidamente. Se realizó en una pequeña cafetería en las afueras de la ciudad. Olivia, una joven de unos 25 años, parecía frágil. Sus ojos, llenos de desconfianza, se movían constantemente hacia la puerta. Cuando Miguel llegó, ella lo observó detenidamente, evaluando si podía confiar en él. Gracias por aceptar reunirse conmigo, dijo Miguel, tratando de suavizar la tensión en el aire. Se sentó frente a ella, colocando una carpeta con documentos sobre la mesa. Sé que hablar de esto no debe ser fácil. Olivia miró la carpeta, luego levantó la vista. No sé si mi historia va a ayudar. He intentado olvidar lo que ocurrió, pero no puedo. Siempre está ahí. Miguel la observó con comprensión. Olivia, cualquier detalle es importante. Esto no es solo para mi esposa, sino para muchas otras personas que han pasado por lo mismo. Necesitamos que se haga justicia. Olivia se quedó en silencio por un momento, como si evaluara sus opciones. Finalmente, respiró profundamente y comenzó a hablar. Esto sucedió hace unos meses. Estaba volviendo a casa de una clase nocturna cuando un policía me detuvo. Dijo que parecía sospechosa de un robo reciente. Comenzó, su voz temblando ligeramente. Me pidió la identificación, no la tenía conmigo, pero le expliqué que solo estaba regresando a casa. Miguel, al escuchar la historia, tomaba notas, sintiendo cómo su rabia aumentaba. ¿Recuerda algo más? ¿Cómo era ese policía? Olivia levantó la mirada, sus ojos ahora llenos de la emoción reprimida. Era alto, tenía el cabello corto, ojos fríos y una actitud prepotente.
Recuerdo que su placa decía Pedro. Cuando mencionaste que tu esposa se llama Celeste, pensé que podría ser él mismo. Miguel, al escuchar ese nombre, sintió cómo su cuerpo se tensaba. ¿Y qué sucedió después? Olivia respiró hondo. Me pidió revisar mi bolso, pero le dije que no tenía nada sospechoso. Entonces me pidió que me moviera a un rincón, me tocó, revisó mi cuerpo sin ningún respeto, como si no fuera una persona. Miguel apretó los puños, el fuego de la indignación ardiendo dentro de él. Sabía que Pedro no solo debía ser detenido, sino que debía rendir cuentas por cada abuso que había cometido. Intenté resistirme, pero me amenazó con arrestarme por obstrucción a la labor policial, dijo Olivia, su voz quebrada al recordar el momento en que su miedo la había paralizado. Miguel, que la escuchaba atentamente, apretó los puños con fuerza, sintiendo cómo la rabia y la impotencia se acumulaban en su pecho. Intentó mantener la calma, pero cada palabra de Olivia lo golpeaba como un martillo. Olivia, ¿le contaste esto a alguien? ¿Presentaste una denuncia?, preguntó Miguel con el tono más sereno que pudo encontrar, luchando por mantener la compostura. Olivia, mirando hacia abajo, negó con la cabeza. Sus ojos se mantenían fijos en sus manos, entrelazadas, como si se sintiera culpable por algo que no había hecho. No, ¿quién me iba a creer? Él es policía y yo solo soy una chica joven, murmuró, la desesperación clara en su voz. Tenía miedo de que, si decía algo, él pudiera hacerme daño a mí o a mi familia. Miguel sintió como la indignación y el dolor se acumulaban en su interior, pero mantenía la calma para no asustar a Olivia. Sabía lo que estaba en juego y lo último que necesitaba era que ella se sintiera más vulnerable. Ya no tienes que tener miedo, Olivia, dijo con suavidad, pero con una determinación firme en sus palabras. Estamos construyendo un caso en su contra. Si aceptas testificar, haremos todo lo posible para protegerte. Olivia levantó la mirada lentamente y vio en los ojos de Miguel algo que no esperaba, una promesa de apoyo. Las lágrimas comenzaron a brillar en sus ojos, pero ella intentó contenerlas. No quiero volver a verlo, no quiero ni pensar en él, dijo, su voz temblando. Pero si esto puede ayudar a otras personas, lo haré. No quiero que más personas sufran lo que yo sufrí. Miguel esbozó una pequeña sonrisa de gratitud, aunque su corazón aún se sentía pesado. Gracias, Olivia. Esta decisión no es fácil, pero tiene un gran significado. No dejaremos que enfrentes esto sola. No más, le aseguró, con la firmeza de alguien dispuesto a luchar por la justicia, sin importar los obstáculos. Esa noche, cuando Miguel le contó a Celeste todo lo que había sucedido con Olivia, las palabras de su esposa fueron un susurro roto por la emoción. «Es tan joven», murmuró Celeste, sus ojos llenos de lágrimas. «Es horrible que haya tenido que pasar por eso», dijo Celeste, su voz quebrada por la indignación. «Y lo peor es que hay más personas como ella. Seguiré buscando. Necesitamos más pruebas, más testigos». Miguel asintió, sabiendo que la lucha estaba lejos de terminar, pero con cada testimonio que lograba conseguir, sentía que la balanza comenzaba a inclinarse a su favor. «Lo haremos, Celeste. No vamos a parar hasta que Pedro enfrente las consecuencias de sus actos», dijo, su voz llena de convicción. Celeste tomó la mano de su esposo, sintiendo el peso de la responsabilidad, pero también la fuerza que provenía de su unidad. «Te agradezco tanto, Miguel», dijo con una sonrisa débil, pero llena de amor y gratitud.
No sé qué haría sin ti. Miguel sonrió, pero su mirada seguía siendo seria. La justicia es algo que todos merecen, Celeste, y Pedro tendrá que rendir cuentas. No se detuvieron ahí. Miguel contactó a otra mujer llamada Paula. Paula era cajera en un supermercado en Madrid y su historia también estaba marcada por el abuso de Pedro. Cuando Miguel se reunió con ella en una pequeña cafetería, Paula parecía visiblemente nerviosa. Llevaba un abrigo largo y gafas de sol como si intentara ocultarse de alguien. El miedo estaba claro en sus gestos y Miguel lo percibió al instante. «Gracias por venir», comenzó Miguel con tono amable, tratando de hacerla sentir lo más cómoda posible. «Soy Miguel, el esposo de Celeste. Ella también fue víctima de Pedro». Al escuchar ese nombre, Paula tembló ligeramente, como si el simple hecho de mencionarlo despertara viejos temores. «Él es un monstruo», murmuró, su voz baja y temblorosa. «Me humilló frente a la entrada del supermercado donde trabajaba, pero no me atreví a contarle a nadie. Tenía miedo de que se vengara». Miguel, con el corazón apretado, escuchó cada palabra, asintiendo con empatía. Paula comenzó a relatar cómo Pedro la detuvo después de su turno, exigiéndole que mostrara su identificación bajo sospecha de robo. Cuando Paula no pudo encontrar su identificación de inmediato, Pedro comenzó a revisar su bolso de manera brusca frente a los compañeros de trabajo y los clientes, sin mostrar el menor respeto por su privacidad. La situación escaló cuando, según Paula, Pedro le arrancó los botones de su blusa mientras la revisaba. «Incluso me tocó, me arrancó los botones de mi blusa», dijo Paula, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «No pude hacer nada más que quedarme quieta, sintiéndome completamente humillada. No sé qué me dio más vergüenza, la forma en que me trató o cómo todos los que estaban allí miraban sin hacer nada». Miguel apretó los dientes, su cuerpo tenso por la rabia que sentía al escuchar lo que había sucedido. «Paula, sé que esto es muy difícil», dijo con firmeza, «pero si aceptas testificar junto con Celeste, podríamos poner fin a su abuso de poder». Paula permaneció en silencio por un largo rato, como si su mente estuviera luchando entre la necesidad de sanar y el miedo a las represalias. Finalmente susurró: «No quiero enfrentarme a él, pero si esto puede ayudar a otras personas, lo haré». Miguel la miró y su voz se suavizó, reconociendo la valiente decisión que acababa de tomar. «Gracias, Paula. Estás haciendo lo correcto, aunque sé que no es fácil». Mientras tanto, Javier estaba sentado en la patrulla con Pedro. Lo observaba de reojo, sintiendo cómo una sensación de repulsión crecía en su pecho. Pedro reía y hablaba despreocupado, como si su abuso de poder no tuviera consecuencias. Javier no podía dejar de pensar en todas las personas que Pedro había dañado. La imagen de Sara llorando, de Celeste siendo humillada y de todas las otras víctimas que no tenían la valentía de hablar, lo perseguían. «Javier, ¿en qué estás pensando?», preguntó Pedro, mirando por el retrovisor con una sonrisa burlona. «No, no en nada», respondió Javier con torpeza. No sabía qué decir, pero el peso de la culpa lo estaba ahogando. Pedro, sin darse cuenta del conflicto interno de su compañero, continuó con su actitud arrogante. «Tienes que aprender a relajarte», dijo con tono burlón. «Este trabajo no es para débiles».
Javier no respondió. Su mirada estaba fija en la carretera, pero su mente ya no estaba allí. Sabía que no podía seguir callado. Quizás esta fuera su oportunidad para hacer lo correcto, para corregir sus años de silencio. Esa noche, Miguel regresó a casa con una lista de personas dispuestas a testificar. He encontrado 3 personas que están dispuestas a testificar, le dijo a Celeste con una expresión de cansancio, pero también de esperanza renovada. De verdad, todos fueron víctimas de Pedro. Celeste lo miró sorprendida pero aliviada. Cada uno de ellos preguntó con una mezcla de incredulidad y gratitud. Sí, asintió Miguel. Cada uno tiene su propia historia, pero todas están relacionadas con Pedro. Creo que esto será una prueba contundente para que él rinda cuentas. Celeste sintió que su pecho se aliviaba, aunque el camino por delante seguiría siendo difícil. Pero encontrar a otras personas dispuestas a alzar la voz le dio fuerzas. Gracias, Miguel. Lo haremos. No solo por mí, sino por todas las personas que él ha lastimado. Miguel tomó su mano con firmeza, su mirada decidida. Pedro pagará. No puede seguir abusando de su poder. Ajustó sus gafas mientras pasaba las hojas de los documentos que Celeste había traído. Estaba concentrado, pero su mirada reflejaba la seriedad de la situación. Celeste, necesitaremos más declaraciones de testigos para fortalecer este caso, dijo con voz grave, sin apartar la vista de los papeles. Luego, levantó la mirada y la observó atentamente. ¿Has contactado con alguien más? Celeste, con la determinación reflejada en su rostro, sacó de su bolso una lista cuidadosamente elaborada. Mi esposo ha encontrado a Olivia, Paula y también a Sara. Todas están dispuestas a testificar, pero hizo una pausa, dudando por un momento. Tienen mucho miedo de que Pedro tome represalias contra ellas. Lucas sonrió levemente, su gesto cálido pero firme. Es un gran primer paso. Esas 3 valientes mujeres ya están haciendo mucho por el caso, dijo con un tono alentador. Nosotros nos aseguraremos de protegerlas. Además, podemos organizar medidas legales adicionales para ustedes y los testigos. No están solas en esto. Celeste sintió un leve alivio al escuchar sus palabras, pero la preocupación seguía nublando su mente. Sabía que Pedro no era fácil de derrotar y que el camino que tenía por delante sería difícil y peligroso. Natalia, que había estado en silencio, habló con una calma que transmitía seguridad, pero también una advertencia. Pero debes prepararte emocionalmente, Celeste, dijo con suavidad. Pedro no es alguien fácil de enfrentar, y este sistema a veces no está de nuestro lado. ¿Estás lista para esto? Celeste apretó las manos, sus dedos blancos por la tensión. La incertidumbre seguía acechando, pero había algo en su interior que la mantenía firme, algo que la empujaba a no rendirse. Estoy lista, respondió con una determinación que la sorprendió incluso a ella misma. No hago esto solo por mí, sino por todas las personas a las que él ha lastimado. Esta vez, alguien tiene que parar su abuso. La reunión continuó durante más de 2 horas, cada segundo lleno de decisiones cruciales y planes estratégicos. Natalia prometió que presentarían una demanda formal ante el tribunal lo antes posible, mientras Lucas trabajaría mano a mano con los testigos para recopilar todas las declaraciones necesarias. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero Celeste sabía que la batalla apenas comenzaba. Aún así, por primera vez, sintió que no estaba sola.
De camino a casa, Celeste sentía una mezcla de agotamiento y esperanza. El peso de lo que se avecinaba era grande, pero ahora sabía que estaba dando pasos concretos. Miguel la esperaba en la puerta cuando llegó, su rostro reflejando una preocupación que no ocultaba. «¿Estás bien, Celeste?», preguntó, su voz suave pero llena de un amor incondicional. Celeste sonrió, aunque el cansancio aún era evidente en sus ojos. «Me siento mejor», respondió, su voz más tranquila que antes. «Natalia y Lucas son muy profesionales, han trazado un plan claro. Siento que estamos haciendo lo correcto». Miguel apretó suavemente su mano, su mirada llena de apoyo y firmeza. «Siempre estaré aquí, a tu lado», dijo con una seguridad que no dejaba lugar a dudas. «Pedro tendrá que pagar por lo que ha hecho. Lo haremos juntos, ¿de acuerdo?». A la mañana siguiente, Lucas fue a visitar a Olivia en su casa. Aunque la joven aún mostraba señales de nerviosismo, había reunido los documentos y la información necesarios para respaldar su declaración. Al ver a Lucas, sus ojos mostraron un brillo de duda, pero también de esperanza. «Hola, soy Lucas, abogado de la Organización de Defensa de los Derechos de las Mujeres. Estoy aquí para ayudarte a preparar tu declaración», dijo con voz tranquila y reconociendo la ansiedad de Olivia. Olivia lo miró con cautela, como si aún dudara de lo que estaba a punto de hacer. «¿Crees que realmente podemos ganar?», preguntó, su voz temblando por el miedo. «Pedro no es alguien fácil de enfrentar, es peligroso». Lucas sonrió, con un gesto lleno de empatía y confianza. «No necesitamos que sea fácil de enfrentar», dijo con firmeza. «Lo que necesitamos es la verdad y tú la tienes. Confía en mí, Olivia. Cada palabra que digas es crucial. No estás sola, estamos contigo». Mientras tanto, Natalia se reunió con Paula en una cafetería en la que ambas se sentían relativamente cómodas. Paula sostenía un papel con los detalles del incidente, pero su expresión mostraba más inseguridad que cuando había llegado. Sus manos temblaban levemente, como si todavía no pudiera procesar todo lo que había pasado. «Si tengo que enfrentarlo, lo haré», dijo Paula con una voz firme, aunque sus ojos delataban el miedo que aún sentía. Natalia le sonrió suavemente, reconociendo la valentía de la joven. «Estamos aquí para apoyarte», respondió Natalia con un tono reconfortante. «No te preocupes, Paula. Esta vez Pedro no podrá escapar. Nos aseguraremos de que todo salga a la luz». En la comisaría, Pedro comenzó a notar la creciente tensión que lo rodeaba. Las miradas de sus colegas se volvían más inquietas y desconcertadas, como si todos comenzaran a hablar de él a sus espaldas. Javier, que había sido testigo de todo lo que Pedro había hecho, no podía ocultar su incomodidad. La culpa lo carcomía y la imagen de todas las personas a las que Pedro había lastimado lo perseguía constantemente. Un día entró a la sala de reuniones y se encontró con Simón, un colega más experimentado y sabio, conocido por sus consejos siempre acertados. Javier, con un nudo en la garganta, no pudo más. «Simón, necesito un consejo», dijo, su voz temblorosa y llena de dudas. Simón arqueó una ceja, como si hubiera esperado esas palabras. «¿Estás preocupado por Pedro, verdad?», preguntó, observando a Javier con una mirada penetrante. Javier asintió lentamente, sin atreverse a mirar a Simón a los ojos. «No puedo seguir ignorándolo, pero si hablo, mi carrera podría terminar. ¿Qué hago?». Simón suspiró profundamente, poniendo una mano en el hombro de Javier. «Hacer lo correcto nunca es fácil, muchacho», dijo con voz calmada,
pero llena de sabiduría. Pero recuerda algo, el silencio también es complicidad. Si realmente quieres cambiar algo, empieza por ti mismo. El miedo nunca nos lleva a la libertad. Si lo vas a hacer, hazlo ahora. Las palabras de Simón calaron profundo en Javier. Aunque el miedo aún lo atenazaba, algo dentro de él comenzó a despertar. Finalmente decidió que iba a hacer lo correcto y se puso en contacto con Natalia para ofrecer información vital. Esa misma noche, Celeste recibió una llamada de Natalia, su voz emocionada al otro lado de la línea. «Celeste, tenemos una noticia importante. Alguien dentro de la comisaría quiere colaborar con nosotros», dijo Natalia, tratando de contener su entusiasmo. Celeste, sorprendida, se quedó en silencio por unos segundos. «¿Quién es?», preguntó, el corazón latiendo aceleradamente. Él quiere mantener su identidad en secreto por ahora, pero estoy convencida de que esto será un punto de inflexión en el caso, respondió Natalia, su tono lleno de esperanza. Mantén la calma, vamos en la dirección correcta. Celeste colgó el teléfono, con el corazón lleno de una nueva esperanza. Cuando Miguel se acercó, la miró preocupado, pero al ver la expresión en su rostro, supo que algo había cambiado. «¿Qué ha pasado?», preguntó con su voz suave. «Alguien dentro de la comisaría quiere ayudarnos», dijo Celeste, con la voz temblorosa por la emoción. «Entonces Pedro ya no tiene escapatoria», afirmó Miguel, su mirada decidida y llena de confianza. Celeste asintió, su corazón palpitando con fuerza. «Sí, esta vez tendrá que pagar». A la mañana siguiente, Celeste despertó con una determinación más fuerte que nunca. Estaba lista para enfrentar lo que fuera, especialmente ahora que sabía que tenía un aliado dentro de la comisaría. Miguel, dejando su taza de café, se acercó a ella y le habló con seriedad. «Se ha puesto en contacto con un periodista del periódico El Progreso. Si hacemos las cosas bien, tu historia podría salir a la luz», dijo Miguel, reconociendo el nerviosismo en los ojos de Celeste. «¿Será seguro? Pedro no se quedará de brazos cruzados si se entera», dijo Celeste, con el temor latente en su voz. «Tendremos cuidado», la tranquilizó Miguel. «El periódico ha prometido proteger tu identidad y la de los testigos hasta que el caso llegue a juicio». En la oficina de abogados, Natalia y Lucas estaban trabajando en la organización de una reunión crucial con Olivia, Paula y Sara. Ese encuentro tenía como objetivo recopilar todas las declaraciones, organizar las pruebas y prepararse para el juicio. Olivia fue la primera en llegar. Su nerviosismo había disminuido, pero sus ojos seguían reflejando la tensión del momento. «Estoy lista», dijo, colocando su declaración sobre la mesa. «No permitiré que siga lastimando a más personas». Paula llegó poco después, con una leve sonrisa de apoyo hacia Olivia. «Todas hemos pasado por esto. Si estamos unidas, creo que podemos ganar», dijo, con una determinación que ahora compartían todas. Sara, la mujer de mayor edad del grupo, fue la última en llegar. «Todos me apoyan en dar mi testimonio», dijo con una mirada llena de valentía. Lucas los miró a todos, su rostro serio pero optimista. «Gracias por su valentía. Con todo lo que tenemos, creo que Pedro no tendrá dónde esconderse». La reunión comenzó y con ella la esperanza de que la justicia finalmente llegaría para ellos. Olivia frunció el ceño. Una sombra de duda cruzó su rostro. «¿Pueden preguntar cualquier cosa? ¿Incluso cosas personales que no tienen nada que ver con el caso?»,
La pregunta salió con nerviosismo, su voz tensa por la ansiedad de lo que podría suceder. Recordaba el miedo, el terror a ser despojada de su privacidad, a ser juzgada por algo que no tenía relación con lo que Pedro había hecho. Natalia la miró con una expresión seria, pero comprensiva. Sabía que las preguntas podrían ser difíciles, pero no era el momento de mostrarse débil. «Sí, pueden», respondió, su tono grave, pero no cruel. «Esas preguntas están tan diseñadas para hacerte sentir incómoda, para desestabilizarlo emocionalmente. Pero debes concentrarte en la verdad, Olivia. No dejes que te intimiden. Lo que importa es que lo que estás diciendo es real». Olivia sintió, respirando hondo. El miedo seguía allí, pero Natalia había logrado, aunque sea por un momento, hacerla sentir que podía enfrentarlo. Mientras tanto, en la comisaría, Javier estaba sumido en una batalla interna. Había decidido reunirse con Natalia, dar un paso hacia adelante para poner fin a los abusos de Pedro, pero el temor a las represalias lo atormentaba sin cesar. Cada vez que pensaba en las consecuencias de sus actos, el miedo lo paralizaba. Simón entró en la sala de descanso. Al verlo tan tenso, se acercó a él. Colocó una mano en su hombro, reconociendo la carga emocional que Javier llevaba encima. «¿Estás bien, Javier?», le preguntó, notando la fatiga en su rostro. «Pareces que no has dormido en toda la semana». Javier forzó una sonrisa, pero esta no logró esconder la tormenta interna que lo sacudía. «He estado pensando en Pedro y en todo lo que ha hecho», confesó, su voz rota por la culpa que sentía por haber callado tanto tiempo. Simón se sentó junto a él, su mirada cálida pero también seria. «Javier, si quieres que esto termine, no puedes quedarte al margen», dijo, su voz cargada de experiencia. «Sabes que tienes el poder de cambiar las cosas, pero eso requiere valentía. Y la valentía no significa no tener miedo, sino actuar a pesar de él. Si realmente quieres que Pedro pague por lo que ha hecho, no puedes seguir callado. Tienes que tomar una decisión». Las palabras de Simón calaron profundo en Javier, removiendo todo lo que había estado reprimiendo. Respiró profundamente y, por fin, tomó la decisión que tanto le había costado. Agarró el teléfono con manos temblorosas, pero su voz ya estaba decidida cuando marcó el número de Natalia. «Quiero reunirme contigo. Tengo información importante sobre Pedro», dijo, con un tono más firme de lo que se sentía por dentro. La reunión entre Javier y Natalia se llevó a cabo en una pequeña cafetería, escondida en un barrio antiguo, alejada de las miradas curiosas. Javier llegó primero, mirando de reojo para asegurarse de que no lo estuvieran siguiendo. Se sentó en una mesa apartada y cuando Natalia llegó, le extendió la mano, reconociendo la gravedad de lo que estaba a punto de contarle. «Soy Javier», comenzó, su voz baja y con una mezcla de culpa y miedo. «Soy compañero de Pedro. He presenciado sus abusos de poder muchas veces, pero siempre me he quedado en silencio por miedo a las consecuencias», confesó, mirando al suelo. Natalia lo miró a los ojos, asintiendo con comprensión. «Gracias por venir», dijo con voz suave pero llena de gratitud. «Sé que no es fácil. Esto es un paso muy importante. El hecho de que estés aquí demuestra que tienes el coraje de hacer lo correcto». Javier suspiró, sintiendo un peso salir de su pecho, pero la tensión en su rostro no desaparecía. «Pedro tiene conexiones fuertes con algunos superiores», continuó, su preocupación evidente. «Eso lo ha protegido de cualquier consecuencia. Nadie se ha atrevido a hablar en su contra,
pero si es necesario, estoy dispuesto a testificar para llevarlo ante la justicia, afirmó con una nueva fuerza. Natalia asintió, tomando notas rápidamente, sabiendo que lo que Javier acababa de decir podría ser crucial para el caso. Tu información será una pieza clave, le dijo con su tono decidido. Haremos todo lo posible para protegerte. Puedes confiar en nosotros. Antes de irse, Javier lo miró directamente a los ojos. Asegúrate de que se haga justicia. Ya no puedo soportarlo más, dijo con una voz llena de frustración y dolor, como si finalmente se hubiera liberado de una carga que llevaba años cargando. Al día siguiente, Ana se reunió con Celeste en la cafetería de siempre. Ana llevaba consigo un periódico donde se contaba la historia de Celeste, detallada, pero con su nombre, manteniéndose en el anonimato por precaución. Celeste, ¿ya viste este artículo?, preguntó Ana, empujando el periódico hacia ella, con la mirada nerviosa pero esperanzada. Ya lo publicaron. Celeste miró el artículo y, por un momento, no pudo evitar sentir una mezcla de emociones contradictorias, alivio, miedo y una fuerte sensación de que algo grande estaba ocurriendo. Esto puede ayudarnos, pero también hará que Pedro se enfurezca, dijo, con la voz quebrada por la mezcla de preocupación y esperanza. Ana, al ver la incertidumbre en el rostro de su amiga, sonrió con confianza. No tienes que preocuparte, la tranquilizó. Miguel dijo que las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres te respaldarán. Tenemos aliados fuertes y además, la verdad está de tu lado. Celeste, aunque su corazón latía con fuerza, logró sonreír. No le tengo miedo, dijo, la determinación brillando en sus ojos. Solo quiero que se haga justicia. En la comisaría, Pedro sostenía el periódico Eli Beidale en su rostro rojo de ira, sus ojos ardían con furia. ¿Cómo se atreven a hacerme esto? ¿Quién está detrás de esto?, gritó Esai, arrojando el periódico sobre la mesa con un golpe seco. La rabia lo desbordaba y sus puños se cerraban con fuerza. Javier, de pie en una esquina de la habitación, observaba en silencio, pero por primera vez no sentía miedo de Pedro. El miedo que lo había acompañado durante tanto tiempo se había disipado, reemplazado por una sensación de alivio. Sabía que había hecho lo correcto y esa verdad le daba la fuerza que tanto le había faltado. Esa tarde, Lucas llamó a Celeste con una noticia que hizo que el miedo en su pecho disminuyera un poco. Celeste, ya presentamos la demanda en el tribunal. La primera audiencia será en 2 semanas, dijo con un tono de satisfacción. Celeste exhaló profundamente, aunque no pudo evitar sentir un pequeño nudo en el estómago. Gracias, Lucas. ¿Crees que tenemos posibilidades de ganar? Con lo que tenemos, creo firmemente que se hará justicia, afirmó Lucas con convicción. La verdad está de nuestro lado, Celeste. Con el apoyo de todos, vamos a lograrlo. El día del juicio finalmente llegó. Celeste, con los nervios a flor de piel, entró en la sala del tribunal, sus manos entrelazadas con las de Miguel, que la acompañaba, transmitiéndole la confianza que necesitaba. Pedro, al otro lado de la sala, se mantenía impasible, su expresión fría y su mirada burlona dirigida hacia Celeste de vez en cuando. Olivia, Paula y Sara estaban presentes, sentadas en diferentes rincones de la sala. Sus miradas reflejaban determinación, pero también la incomodidad de estar frente a algo tan grande. Javier,
quien aún no había conocido a Celeste en persona, entró por la puerta trasera. Con una inclinación de cabeza saludó a Natalia y se sentó en la primera fila, evitando la mirada de Pedro. El juicio comenzó con la presentación formal del caso. El juez explicó las acusaciones de abuso de poder y conducta inapropiada contra el oficial de policía Pedro Martínez. El tribunal escucharía los testimonios de ambas partes antes de emitir un veredicto. Lucas se levantó, su mirada firme y decidida, y comenzó su presentación. Señoría, hoy demostraremos que el acusado utilizó su posición de poder para violar la privacidad y la dignidad de varias víctimas. Contamos con testimonios de testigos y pruebas irrefutables que respaldan estos hechos. El abogado de Pedro esbozó una sonrisa irónica, como si todo fuera un juego para él. Demostraremos que estas acusaciones no son más que suposiciones sin fundamentos claros, dijo con desdén. Mi cliente solo cumplía con su deber como policía. Celeste, con las manos entrelazadas, mantuvo la calma. Sabía que este juicio no sería fácil, pero tenía algo más importante: la verdad. Olivia fue la primera en ser llamada al estrado. Su respiración era entrecortada, pero su voz se mantuvo firme. Ese día estaba regresando a casa después de clases cuando Pedro me detuvo. Me obligó a quedarme en un rincón apartado mientras revisaba mi bolso. Luego, cometió actos que violaron mi dignidad y mi seguridad, dijo, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía el micrófono. El abogado de Pedro se levantó rápidamente. Dice que fue humillada, pero ¿dónde están las pruebas? No hay videos ni fotos, dijo con sarcasmo, mirando a Olivia. No estoy mintiendo, insistió Olivia, sin ceder a la presión. Él me amenazó diciendo que si me resistía sería arrestada. La abogada Natalia intervino rápidamente. Señoría, este testigo no es un caso aislado. Presentaremos testimonios similares de otras víctimas para demostrar que esto no fue un incidente aislado. La siguiente fue Paula. Subió al estrado con una mirada decidida, aunque su voz estaba cargada de emoción. Sus palabras, aunque temblorosas, dejaron en claro la magnitud de lo que había vivido. Él me humilló frente a la entrada del supermercado donde trabajo. Me arrebató el bolso, tiró todas mis cosas al suelo e incluso rompió mi blusa frente a muchas personas. Dijo Paula, su voz temblorosa pero llena de determinación. Cada palabra era una herida que se desinfectaba con la verdad, y sus ojos brillaban con el dolor de lo ocurrido. El abogado de Pedro se acercó con una sonrisa fría, sus ojos llenos de desprecio. Señora Paula, dijo con tono desafiante, ¿está exagerando su relato para desacreditar a mi cliente? ¿Tiene algún motivo personal contra Pedro Martínez? Paula lo miró fijamente, sin dejarse amedrentar. Su mirada se endureció y sus palabras fueron claras y rotundas. No tengo ningún motivo más que la verdad. Él me lastimó y no quiero que nadie más pase por lo mismo, respondió con una firmeza que no admitía dudas. El silencio en la sala era palpable. Sin embargo, el giro más inesperado del juicio estaba por llegar. Javier, el último testigo del día, se levantó para tomar el estrado. Cuando entró, toda la sala quedó en silencio absoluto. Nadie esperaba lo que estaba a punto de ocurrir. Javier evitó mirar a Pedro, quien, con su mirada de odio, intentaba intimidarlo. Se dirigió directamente al juez, su postura recta y su voz clara. «Soy colega de Pedro», comenzó con una voz que resonó en toda la sala. «He
presenciado varias veces cómo abusó de su poder con personas que él consideraba vulnerables. He guardado silencio por demasiado tiempo y ya no puedo hacerlo más, confesó, su tono lleno de arrepentimiento. Pedro entrecerró los ojos, lanzando una mirada asesina hacia Javier. Pero Javier no se inmutó y su mirada permaneció fija en el juez. Él siempre pensó que el uniforme lo protegería de cualquier consecuencia, pero la verdad es que ha cruzado todos los límites, dijo, su voz cargada de pesar, pero también de resolución. El abogado de Pedro, visiblemente enfadado, intentó refutarlo inmediatamente. Javier, ¿tienes algún conflicto personal con Pedro? ¿Acaso estás inventando todo esto por celos o resentimiento? Javier negó con la cabeza, su voz firme como nunca antes. No tengo celos ni resentimientos, solo estoy haciendo lo correcto. He guardado silencio demasiado tiempo y ese fue mi mayor error, respondió, mirando al abogado sin miedo. Tras los testimonios de los testigos, Natalia presentó documentos adicionales. Entre ellos, había una lista de quejas previas contra Pedro que habían sido desestimadas. Lucas se levantó con paso firme, haciendo que todos en la sala lo miraran. Esto demuestra un patrón sistemático de abuso de poder, dijo, su voz resonante. Creemos que, con todas las pruebas y testimonios presentados, el tribunal reconocerá la gravedad de este caso. El juez, tras revisar todos los documentos y escuchar cada testimonio, finalmente habló. Con voz solemne y autoritaria, pronunció la sentencia. Tras considerar todas las pruebas y los testimonios, el tribunal encuentra suficientes fundamentos para procesar al acusado Pedro Martínez por abuso de poder y violaciones a los derechos individuales. La próxima audiencia determinará la sentencia. Celeste exhaló un profundo suspiro de alivio, pero las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Las emociones estaban a flor de piel. Miguel, quien la sostenía de la mano, apretó con cariño y le susurró: «Hemos dado el primer paso». Aunque aún quedaba camino por recorrer, ese primer triunfo era significativo. 2 semanas después, llegó el esperado día de la sentencia. La sala del tribunal estaba abarrotada. Todos los ojos estaban puestos en Pedro, quien, a pesar de su actitud fría y calculadora, no podía ocultar el nerviosismo en sus movimientos. El juez entró, rompiendo el silencio con su presencia imponente. Abrió el expediente y con una mirada seria comenzó a leer. Después de revisar exhaustivamente las pruebas y los testimonios, este tribunal concluye que el acusado, Pedro Martínez, ha cometido graves violaciones a los derechos humanos, abusando de su posición para ejercer poder de manera indebida y atacar la dignidad de otros. Se le condena a 5 años de prisión y se le prohíbe trabajar en cualquier cargo público de forma permanente, declaró con una voz firme y definitiva. La sala se llenó de suspiros de alivio y algunas personas no pudieron evitar soltar lágrimas de felicidad. La justicia, aunque a veces lenta, finalmente se había hecho presente. Celeste miró a Pedro con una mirada firme y decidida. Él, quien siempre había irradiado arrogancia, bajó la cabeza, derrotado. Su rostro ya no reflejaba el poder que alguna vez pensó que tendría para siempre. Miguel apretó su mano, su susurro lleno de orgullo. «Hemos ganado», dijo, con una sonrisa que reflejaba no solo alivio, sino también un profundo respeto por la valentía de Celeste. Natalia, acercándose a Celeste con una cálida sonrisa, la felicitó. «Lo lograste,
Celeste, se ha hecho justicia. Su voz estaba cargada de emoción genuina. Fuera del tribunal, Olivia, Paula y Sara se acercaron a Celeste. Las tres se abrazaron fuertemente, como un testimonio de su lucha compartida. Olivia, con la voz temblorosa por la emoción, dijo: «Ya no tenemos miedo». Celeste, con lágrimas en los ojos, las miró a todas. «Esta es nuestra victoria», respondió, sintiendo que finalmente se había hecho justicia. La historia de Celeste y las demás víctimas es un recordatorio de que la justicia no llega por sí sola. Requiere coraje, lucha y sobre todo unidad. Aunque Pedro abusó de su poder y pensó que su posición lo protegería para siempre, la determinación de Celeste, su valentía y el apoyo de su comunidad lo llevaron a enfrentar las consecuencias de sus actos. Este caso demuestra que el silencio ante la injusticia es complicidad. Cuando las personas se atreven a hablar y actuar, incluso los más poderosos no pueden escapar de la verdad. La fuerza del valor y la verdad siempre prevalece, porque al final la justicia siempre encuentra su camino. Si esta historia te ha impactado, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos impulsa a seguir creando relatos que nos conmueven a todos, como este. Gracias por estar con nosotros y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos pronto con más historias que no querrás perderte.